Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo integral del 27 de octubre del 2020. Quisiera, antes de que se me olvide, hacer un pequeño anuncio, y es que programé una sesión de Zoom el día de hoy a las 3 de la tarde. Ya les mandé los datos de esa reunión para los que estén interesados en asistir a esta reunión. Esta reunión pues será para intercambiar y comentar sobre el último evento que fue el segundo examen parcial. Entonces, pues si tienen dudas, comentarios, pues me gustaría escucharlos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La vez pasada dijimos que íbamos a definir una función por medio de una integral, y esa función pues, es la función logaritmo de x, que se define como la integral de 1 a x de la función 1 sobre t dt para x positiva. Aquí abajo estamos dando una idea de cómo es esta función logaritmo de x, porque si x es estrictamente mayor que 1, pues la función logaritmo de x representa el área de la región R comprendida entre 1 y x y abajo de la función 1 sobre t. Mientras que para x entre 0 y 1, la función logaritmo de x corresponde a el negativo del área bajo esta curva, ¿no? Aquí tenemos el área R y el logaritmo de x es menos el área de R. Con base en el primer teorema fundamental del cálculo, pues nosotros sabemos que la derivada respecto a x de esta nueva función logaritmo de x, pues es la derivada respecto a x de esta integral, pero eso simplemente es 1 sobre x, y también podemos extender este resultado para cuando tenemos alguna función u, función de x, pero además estrictamente positiva y con f, por supuesto, derivable. Entonces, la derivada respecto a x del logaritmo de u, pues es 1 sobre u por la derivada respecto a x de u. Vamos a ver unos ejemplos. En el inciso A se me pide encontrar la derivada de x logaritmo de la raíz de x. Pues aquí u, la función que tenemos es la función raíz de x.
que nosotros necesitamos que esta función sea estrictamente positiva. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar x entre pues, 0 e infinito, ¿no? Entonces, esta derivada que tengo que hacer aquí del logaritmo de u, pues es 1 sobre u por la derivada respecto a x de u. Pues u es raíz de x. Y la derivada de la función u, que es raíz de x, pues es 1 sobre 2 raíz de x. Esto aquí es 2. ¿Y esto cuánto da? Pues esto da 1 sobre 2x. Entonces, esta derivada aquí del logaritmo de la raíz de x, pues es simplemente 1 sobre 2x. Luego tenemos ahí otro problema. Queremos nosotros aquí x cuadrada menos x menos 2. Pues aquí otra vez necesito garantizar que la función u, que es x cuadrada menos x menos 2, sea estrictamente positiva. Bueno, x cuadrada menos x menos 2, pues es x menos 2 por x más 1. Y pues necesito que esto sea positivo. Entonces, pues, si pensamos en la línea, tenemos aquí menos 1, aquí tenemos a 2. Entonces, esta función, bueno, vamos a poner aquí los factores x menos 2. No, a ver, primero quiero poner más abajo y quiero poner primero al factor x más 1, ¿no? Y luego quiero poner el factor x menos 2. El factor x más 1, pues comienza siendo negativo. Luego aquí en menos 1 se vuelve 0 y luego pues ya es positivo, ¿no? El factor x menos 2 pues es negativo aquí y hasta aquí se vuelve positivo. Entonces el producto de estos dos factores tiene este patrón de signos. Entonces los que me interesan a mí pues son estos y estos de acá. Entonces necesito que x esté entre menos infinito y menos 1 o que x esté entre 2 e infinito. Entonces, otra vez, la derivada respecto a x de u, pues es
1 sobre u por la derivada, perdón, aquí me faltó el logaritmo. Aquí me faltó el logaritmo. La derivada del logaritmo de u es 1 sobre u por la derivada. U, acuérdense, es x cuadrada menos x menos 2. Entonces, pues esto va a ser 1 sobre x cuadrada menos x menos 2. Y la derivada respecto a u de x, pues es 2x menos 1, ¿no? Y pues ya terminé con este ejercicio que me pedía encontrar esta derivada, ¿no? Bueno. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer algo más con respecto. Vamos a demostrar que incluso tenemos este resultado que está aquí indicado, pero quiero otro color. Este resultado que está indicado aquí, que me dice que la derivada respecto a x de la función logaritmo de x es 1 entre x, ahora siempre y cuando x sea distinto de 0. Bueno, eso pues es sencillo, porque pues nada más tengo que analizar básicamente dos casos. Vamos a considerar quiero derivar esto. Como siempre, cuando tengo la función valor absoluto, pues necesito considerar casos, ¿no? Entonces quiero tomar el caso en que x es positiva. Entonces esto de aquí es, el valor absoluto de x es lo mismo que x. Y la derivada respecto a x del logaritmo de x, pues es 1 sobre x. Y el otro caso que necesito considerar es cuando x es negativa. Entonces la derivada respecto a x del valor absoluto de x pues es la derivada respecto a x del logaritmo de menos x. Y si derivo aquí, pues va a ser 1 entre menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Y esto me vuelve a dar 1 sobre x. Entonces, en ambos casos, la derivada del logaritmo del valor absoluto de x me dio 1 sobre x. Lo único que tuve que pedir es que x no fuera 0. Entonces, esto me permite a mí extender la fórmula que teníamos para la derivada del logaritmo de x. Antes nada más teníamos nosotros básicamente el primer caso que tengo aquí. O sea, sabíamos nosotros esto, ¿no? De que la derivada del logaritmo de x es 1 de x si x es mayor que 0. Ahora, por supuesto, esta fórmula, pues
se traduce en fórmulas de integración inmediatamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si la leo de derecha a izquierda, que la integral de 1 sobre x, pues es el logaritmo del valor absoluto de x más c. Y otra vez, si tomo u como una función de x, entonces la integral de 1 sobre u de u es el logaritmo del valor absoluto de u más una constante. Bueno, pues vamos a ver unos ejemplitos que están aquí. Necesito borrar. Quiero ver si con lo que sé hasta ahora puedo resolver estas integrales que están señaladas aquí. Pues vamos a ver. Vamos a pensar que u es 10 menos x cuadrada, en cuyo caso, pues du sería menos 2x dx. Entonces, esta integral que tengo aquí la puedo escribir como 1 sobre 10 menos x cuadrada menos 2x dx, y tengo que compensar aquí con un factor que es menos 1/2, ¿no? Y entonces esta integral, si saco el factor menos 1/2, me va a quedar 1 sobre u, y el término menos 2x dx, pues es de u. Entonces esta integral es menos 1/2 por el logaritmo del valor absoluto de u más constante. Y pues sustituyendo lo que es u, obtenemos menos 1/2 logaritmo de valor absoluto de 10 menos x cuadrada más c. Ahora, el segundo ejemplo que tenemos ahí lo voy a tratar de hacer también, nada más que les llamo la atención que ahora aquí básicamente en esta fórmula hay que verlas, ¿no? Hay que ver qué estructura tiene. Aquí más o menos sí se veía que el numerador es básicamente la derivada del denominador. Sí, o sea, abajo tengo un x cuadrada y arriba tengo nada más x. Entonces lo que está arriba es básicamente una derivada de lo que está abajo. Aquí no es el caso. Aquí lo que está arriba no es básicamente la derivada de lo que está abajo. Entonces tengo que proceder de otra forma. Entonces, lo que voy a hacer es
una división. Entonces lo que quiero hacer es x cuadrada menos x. Esto lo quiero escribir como 1 por x cuadrada menos 1 por x más 0. Y el x más 1, bueno, pues ese va a ser 1 por x más 1. Y lo voy a escribir usando la división larga, ¿no? Se voy a poner aquí los coeficientes del numerador, que son 1, menos 1 y 0. Y aquí voy a poner los coeficientes del denominador, que es 1 y 1. Entonces divido y me toca a 1, entonces pongo aquí 1, 1. Y resto, ¿no? Ahora resto esto. Pues al restar me va a quedar 1 menos 1, 0. Aquí me va a quedar menos 2 y va a quedar 0. Ahora toca a menos 2. Entonces va a ser menos 2 y 1, aquí también menos 2. Y ahora restamos. Y pues nos va a quedar, al restar aquí, nos va a quedar 2. De modo que x cuadrada menos x entre x más 1 es igual, tomo ahí el numerador, que es este, x menos 2 o el cociente, y el residuo pues es 2 sobre x más 1, ¿no? O sea, esto es el cociente, y este es el residuo. Entonces, la integral que tenía yo de x cuadrada menos... la integral de x al cuadrado menos x sobre x más 1 de x, la puedo escribir como la integral de x menos 2 de x más la integral de 2 sobre x más 1 de x. Y ahora, pues esto es muy fácil porque la integral de x menos 2, pues es x cuadrada menos 2x. Y acá ahora sí tengo una situación donde básicamente lo que está arriba es la derivada de lo que está abajo. O sea, aquí si tomo u igual a x más 1, entonces du es igual a dx. Entonces esta integral la voy a escribir así como 2 veces x más 1 de x. Entonces va a ser x cuadrada menos 2x más 2 veces la integral, y es 1 sobre u de u. Pues entonces esto es x cuadrada menos 2x más 2, y la integral de 1 sobre u, pues es el logaritmo de u. Y entonces lo que queda es 2 logaritmo de x más 1 más constante, ¿no?
Sí, entonces quiero nada más comentar que integrales como esta o como esta las vamos a estudiar con detenimiento ahorita más adelante. Estos son como ejemplos sencillos de que lo que son integrales de funciones que se llaman racionales. ¿Por qué? Porque son cocientes estas funciones. ¿Son cocientes de qué? Pues aquí tengo un polinomio arriba y en el denominador también tengo un polinomio abajo. Lo mismo sucede aquí. Aquí tengo cierto polinomio arriba y acá abajo tengo otro cierto polinomio. Entonces tengo una razón de polinomios. Entonces por eso es que estas se llaman funciones racionales. Pero bueno, antes les recuerdo que la vez pasada vimos estas propiedades de la función logaritmo, que el logaritmo de 1 siempre es 0, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos, y si tengo un logaritmo de a elevado a la r, eso es lo mismo que r veces el logaritmo de a. Que por ejemplo ya apareció en un ejercicio que hicimos antes, que lo quiero poner aquí. A ver dónde está. Sí, este primer inciso que me pide la derivada del logaritmo de la raíz de x. Me pide la derivada respecto a x del logaritmo de la raíz de x. Eso es lo que calculamos. Pues esto es lo mismo que la derivada del logaritmo de x a la 1/2. Pero por lo que estamos viendo acá, en la propiedad 4, el logaritmo de algo elevado a la r es simplemente r veces el logaritmo de a. Entonces, por ejemplo, aquí, pues esto es derivada. Aquí pongo r, que es 1/2 el logaritmo de x. Y la derivada de esto, pues es 1/2. Y la derivada del logaritmo de x, pues es 1 entre x. Entonces, obtengo también 1 sobre 2x, como ya lo habíamos obtenido antes. Ahora quiero hacer uno un poco más complicado, pero que está ahí a la izquierda, ahí lo ven a la izquierda. Ahorita lo pongo. Nada más dejen borrar aquí. Lo que queremos es derivar respecto a x el logaritmo de la raíz cúbica de x menos 1 sobre x cuadrada. Bueno, pues quiero simplificarme un poco este cálculo, entonces quiero aprovechar las propiedades del logaritmo. Entonces, lo primero que quiero ver es que
esta raíz cúbica la puedo escribir como algo elevado a la 1/3. Y el logaritmo de algo a la 1/3, pues es 1/3 por el logaritmo de x menos 1 sobre x cuadrada. Y ahora saco 1/3 para afuera. El logaritmo de un cociente, pues es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Pues todavía puedo simplificar un poco más. Esto es 1/3, la derivada respecto a x del logaritmo de x menos 1. Y el 2, que es una potencia, pues lo puedo poner aquí, 2 veces el logaritmo de x. Y ahora sí ya puedo proceder a derivar. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x menos 1, menos, y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces puedo obtener esto, o si quiero continuar aquí simplificando, pues puedo poner un común denominador que es x por x menos 1. Me va a quedar aquí x menos 2x menos 1. Finalmente va a quedar x menos 2x, pues es menos x. Menos 2 por menos 1, pues es más 2. Entonces básicamente me va a quedar eso, ¿no? Bueno, entonces ya hicimos este ejercicio aprovechando las propiedades estas que tenemos aquí arriba, ¿no? Ahora, quiero estudiar un poco, o sea, quiero ver cómo es la gráfica de la función logaritmo de x para x positiva. Quiero darme una idea de cómo es la gráfica de esta función. Entonces, ya sabemos que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Y eso, este 1 sobre x, pues es positivo para las x que a mí me interesan. Entonces, esto me está diciendo que la derivada de mi función es estrictamente positiva. Entonces, esto quiere decir que la función que yo tengo es creciente. Es una función creciente la que yo tengo. B, si yo derivo ahora otra vez, si yo derivo 1 sobre x, que sería la segunda derivada del logaritmo respecto a x, pues lo que obtengo es menos 1 sobre x cuadrada. Pero esto para las x que a mí me interesan, que son las x positivas, va a ser negativo. Por lo tanto, esto lo que me dice acerca de la función es que el logaritmo de
x es cóncava hacia abajo. Y finalmente tenemos otras propiedades que no es muy difícil ver, comprobar, que son estas que están indicadas aquí. Yo quiero saber, o sea, yo estoy considerando mi función en el intervalo cuando las x son positivas, o sea, en este intervalo. Entonces yo quiero saber cómo se comporta mi función cuando me acerco a los extremos de ese intervalo. Por un lado, si me acerco al extremo derecho a más infinito, pues la función se hace arbitrariamente grande. Logaritmo de x, el límite es infinito. Y por otro lado, cuando me acerco al extremo izquierdo, a 0, y me acerco por la derecha, pues entonces lo que encuentro es que el límite de la función logaritmo de x cuando me acerco a x por la derecha es menos infinito. Entonces, vamos a ver. Aquí está más o menos bosquejado en esta parte de aquí. ¿Qué es lo que yo espero de la función logaritmo natural, no? Esta es la función logaritmo de x para x entre 0 e infinito. Aquí también estoy usando un hecho que yo ya sabía, que el logaritmo de 1 es 0. Otra cosa que se refleja en esta gráfica es que la función logaritmo de x es creciente, estrictamente creciente. También estamos viendo una propiedad que ya mencionamos y que es que logaritmo de x es positiva para x mayores que 1, mientras que para este intervalo que tengo aquí, logaritmo de x, a ver, vamos a escribirlo bien, no se está saliendo bien, logaritmo de x es menor que 0 para las x menores que 1. También estamos viendo ahí lo de la concavidad. Que dijimos que era negativa. Entonces es cóncava hacia abajo la función. La segunda derivada realmente es lo que es negativo, ¿no? La segunda derivada del logaritmo de x es negativa. Entonces tenemos concavidad hacia abajo. Y también vemos que conforme nos acercamos a 0, la función, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función logaritmo de x, pues es menos infinito. Y por el otro lado, el límite cuando x tiende a infinito, la función crece arbitrariamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se está diciendo aquí respecto a la función
logaritmo en este teorema que su dominio es el conjunto de todos los números reales positivos. Por otra parte, su contradominio son todos los números reales. Aquí lo que ya observamos, que la función es estrictamente creciente en su dominio, también es continua, su gráfica muestra concavidad hacia abajo en todos los puntos. Y como consecuencia de todos estos hechos, lo que se dice aquí es que esta función tiene una inversa. O sea, por ser la función monótona en su dominio, y monótono nada más quiere decir o que bien es creciente estrictamente o bien que es decreciente estrictamente. Entonces tiene una función inversa. Entonces, esta función inversa que tiene es la que llamamos la función exponencial natural y que está ilustrada, a ver, esta es la función que ustedes obtienen si se acuerdan de la construcción geométrica que toman aquí, básicamente la recta de 45 grados, aunque aquí es difícil dibujar la recta de 45 grados porque no tengo la misma escala aquí en los dos ejes. Pero digamos, vamos a suponer que esta es la recta de 45 grados y que esa funge como espejo y reflejo esta recta de aquí. La recta, no la recta, esta curva, la curva que es la función logaritmo, la reflejo aquí, pues voy a obtener una curva acá que es precisamente esta, ¿no? Que bueno, por ejemplo, sabemos, como este es el punto 1, 0 que está en la gráfica de la función logaritmo de x, aquí pues el punto 0, 1 debe ser un punto de la función inversa. Igual ya habíamos comentado, creo, hace un tiempo que el logaritmo de e es 1. Bueno, entonces, para la función inversa, que la llamamos indistintamente exponencial o o sea, aquí exponencial de x o e a la x, pues lo que debemos de tener es que la exponencial de 1, que es e a la 1, es el número e, que es lo que está mostrado acá. Sí, aquí entre 2 y 3, sí, aquí entre 2 y 3 anda el número
E, ¿no? El número 2.71, 82, etcétera. Este punto que tengo aquí tiene coordenadas 2.7182,1, o sea, E y 1, ¿verdad? Y por eso es que aquí, en esta otra, pues tiene que aparecer la pareja 1E. Y por otro lado, ¿qué pasa con el logaritmo natural de 1 sobre E? Pues eso es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de E. Pero el logaritmo de 1 es 0, entonces me queda menos logaritmo de E. Y ese logaritmo, pues es menos 1. Entonces, aquí en esta gráfica del logaritmo, en el punto, debo de tener el punto, debo de tener el punto 1 sobre E, coma menos 1. Y aquí en la otra, pues tengo al revés, tengo el menos 1, 1 sobre E. Sí, este punto está, es algún punto que anda por aquí, ¿no? Es más o menos este punto de acá. Bueno, pues voy a dar por terminada la clase aquí y espero nos podamos comunicar hoy en la tarde.